hola, buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo. Nos vamos a conectar. Un momentito, aquí estamos en todas las redes. Vamos a hablar de un tema muy interesante, como siempre. Hoy les quiero platicar un poquito del despertar espiritual, un poquito acerca de qué es el despertar espiritual. En YouTube nos estamos viendo un poquito opaquitos por ahí, pero no importa, más que vernos es lo que vamos a compartir, lo que vamos a escuchar. El día de hoy vamos a platicar acerca de, hola Mayra hermosa, saludos, del verdadero despertar espiritual. Y es que por ahí hemos visto muchas cosas acerca del despertar espiritual. A veces creemos que el verdadero despertar espiritual es pura luz, pura armonía, pura paz, y que todo es de color de rosa y que todo nos va a fluir perfectamente bien, que nunca nos va a faltar el dinero, pero que sobre todo todos nos van a amar y respetar y valorar. Creemos que cuando encontramos nuestra verdadera espiritualidad, todos suman y vienen con nosotros. Yo les quiero hablar de ese verdadero espiritual, de esa parte que a lo mejor muy pocas personas nos hablan y nos platican de esto. El verdadero despertar espiritual no es que todo fluya perfectamente, no es que todo vaya a estar bien de manera como tú piensas que sea. Muchas veces el despertar espiritual es más doloroso que otra cosa. Y es muy doloroso porque te das cuenta que has sido parte de muchas mentiras. Te das cuenta que has sido parte de un sistema que está construido de puras cosas que no son. Despertar realmente es darte cuenta que no todos vienen contigo. Despertar es darte cuenta que no todos van a hacer el mismo cambio que tú estás haciendo. Despertar es entender que tienes que respetar el sueño de las demás personas. Y cuando estamos en esa cuestión, y cuando estamos en esa circunstancia, ese despertar es el que nos hace dudar si realmente estamos despiertos. Es el que nos hace dudar de si continuar conectando con el corazón, ¿no? Porque el verdadero despertar espiritual no se trata de que todo te fluya en perfección. En realidad sí, todo te está fluyendo como debe de ser. El verdadero despertar espiritual es convertir cualquier oscuridad en luz. Es el poder transmutar cualquier circunstancia que estés proyectando, que la vida o el creador te ponga frente a ti. Es tu capacidad para hacer luz donde hay oscuridad. Es tu capacidad de dar amor donde no lo hay. Es tu capacidad de dar apoyo a quien no te lo dio. Eso es el verdadero despertar espiritual. Y no es que te vuelvas altruista, y no es que seas una persona que vivas permitiendo que te hagan daño, porque no vas a andar buscando a quién hacerlo. El verdadero despertar espiritual es respetar a los demás. Cuando despiertas, me gusta mucho una frase muy conocida, que es: el derecho al respeto ajeno es la paz. Una frase muy conocida, que cuando despiertas entiendes el poder de esta frase, entiendes el poder que debes de tener en el respeto
de la vida de las demás personas. Cuando tú entiendes que lo único que debes de hacer es respetar el camino de cada quien, tienes el 50% del camino avanzado. Cuando tú entiendes que el despertar espiritual solo y exclusivamente pertenece a ti y no a nadie más, tienes otro camino y otro porcentaje avanzado. Porque creemos que el despertar espiritual es que todo sea de color de rosa y que todo sea con florecitas y que todo va a estar muy bien. Pero lamentablemente ese no es el despertar espiritual. Nos han creído, nos han hecho creer que hay un camino, que hay un objetivo, que hay un lugar a donde llegar. Y el despertar espiritual no hay un camino a donde llegar, no llegas a un paraíso, no es que algo o alguien o un lugar nos esté esperando. El verdadero despertar espiritual es caminar día a día con el amor a la vida, con la gratitud de la vida, entendiendo que estamos aquí de paso, respetando nuestro vehículo, o sea, nuestro cuerpo, nuestra materia, respetando nuestro entorno. Y aunque no lo entendamos, ser conscientes lo más que se pueda de que nosotros hemos elegido nuestro entorno por y para algo. Y que ese entorno no va a modificarse, no va a ser cambiado hasta que nosotros no aprendamos lo que tenemos que aprender. Ese es el verdadero despertar espiritual. El verdadero despertar espiritual no es que seas bondadoso, altruista, que te quites el pan de la boca por los demás. No es que todo va a estar perfectamente bien. El verdadero despertar espiritual es darte cuenta que vas a seguir teniendo muchas dolencias, pero que las tienes que sanar porque en ti está. Es darte cuenta que no eres perfecto y que cada cuestión que tienes y que no te gusta es tu responsabilidad. El verdadero despertar espiritual es quitarle la responsabilidad a los demás de tus errores, de tus defectos, de todo aquello que es bien fácil culpar a los demás. El verdadero despertar espiritual es hacer esa introspección y decir, ah, caray, yo soy responsable de mi vida. Yo soy responsable de todo y absolutamente cada cosa que hago. Y es entenderlo. A veces cuando nos dicen, tú eres responsable al 100%, dices, ¿a poco sí? Saludos, hermosa Ani. Qué gusto verte por aquí. A ver qué día nos vemos, hermosa Ani Jensi. El verdadero despertar espiritual es precisamente darte cuenta que estás solo en el camino, pero no solo de soledad, sino que debes de caminar solo. Y no porque nadie esté contigo y no porque no haya personas similares a ti que estén en la misma frecuencia, sino porque esta experiencia llamada vida así es. El aprendizaje es único y personal. Y cada persona, por más que nosotros enjuiciemos, critiquemos o aconsejemos o sepamos que está bien o mal, la vida de los demás no nos pertenece. La única vida que sí nos pertenece es la propia. Y por eso el camino es único y personal. Y solo y exclusivamente depende de ti. Y de verdad créeme que cuando te das cuenta que la vida solo depende de ti y que todo y absolutamente cada cosa que te ha sucedido en la vida ha sido bajo tu propia responsabilidad, uy, es un encuentro fuerte y es doloroso, y ahí es un punto en donde mucha gente no les gusta llegar. Pero después de ese túnel de oscuridad agarras fuerza, porque entonces te das cuenta que en efecto todo depende de ti, y que antes tal vez no lo sabías, y que antes tal vez no sabías que tú puedes crear la realidad que tú desees, que tú debes de perdonarte y que tú debes de desprogramarte y empezar a programar la realidad que quieres co-crear. Y entonces te empieza una fuerza, un poder para poder crear realidades que sí quieres caminar. Que aunque duele darse cuenta
que pudiste haberlo hecho mejor, no importa, porque también despertar es darte cuenta que el pasado ya no existe y que no hay nada que hacer al respecto y que el futuro aún no llega. Despertar es darte cuenta que solo y únicamente dependes del presente y que cada pensamiento, que cada palabra y que cada acción que hagas ahorita, en este momento, a partir de aquí, es lo que va a construir tu futuro, es lo que va a construir tu vida. Despertar es darte cuenta que cada día es una oportunidad para hacerlo nuevamente. Despertar es darte cuenta que el destino lo estás escribiendo en ese momento. Y aunque duele muchas veces, es completamente glorioso hacerte responsable de tu vida, hacerte responsable de tus pensamientos, de tus palabras, de tu día a día, de saber que tú puedes polarizar cualquier circunstancia, cualquier eventualidad. Y como siempre les digo, no me creas, ponlo a prueba. Si un día te sientes incómoda, estás en una circunstancia y te sientes incómoda, incómodo, trata de polarizar esa situación. Trata de hacer una plática amena. Trata de aprender algo. Trata de imaginar que es el único momento que tienes para vivir, que no va a haber un mañana ni hay un ayer. Si tú te pones en esa cuestión de si solo tengo el presente y solo tengo este momento, ¿qué haría? ¿En qué estaría pensando? ¿Cómo trataría a la persona que está enfrente de mí? Pero sobre todo despertar es darte cuenta que tú no debes de enjuiciar a absolutamente nadie, que cada quien es como tiene que ser, que cada quien tiene su historia y su vida, y que nunca, absolutamente nunca es personal. Que puede una persona lastimarte y hacerte daño, sí, pero no es personal. Me tocó a mí, pero igual le pudo haber hecho daño a cualquiera. Y respetar el sueño de las demás personas, dejar que las demás personas duerman, es el mayor reto que te vas a encontrar en tu espiritualidad. Porque el ego en la espiritualidad muchas veces solamente se pone otra careta y te hace creer que tú eres el encargado y el responsable de que las demás personas también despierten. Y la realidad es que tú no tienes ese poder. Podemos enviar luz, podemos compartir conocimiento, pero no está en las manos de nadie la vida de otra persona. No somos tan importantes. Lo único que realmente vale y lo único que realmente está en nuestro poder es la vida propia. Tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, tus intenciones. Eso es lo único que sí depende de ti. Y el verdadero despertar espiritual es doloroso, porque van a seguir, tu entorno va a seguir siendo como es. Y tú te das cuenta todavía de más cosas, porque te das cuenta de cómo está lastimado tu entorno. Y saber que no puedes hacer mucho es doloroso. Pero tienes que seguir caminando al lado de esas personas que tú amas, respetando la vida, la ideología y el sueño de cada uno de ellos. Y esos son unos retos realmente grandes que te encuentras en tu despertar. Así que quitémonos la idea que la espiritualidad es llegar a un punto, que la espiritualidad es llegar a un objetivo, que en la espiritualidad nos están esperando ángeles y ancestros poderosos. El verdadero despertar espiritual está en que aprendas a vivir tu día a día conectado al amor, conectado a tu poder, que no te olvides de quién eres verdaderamente. Y lo que somos verdaderamente es que somos seres poderosos, que nos debemos a los 4 elementos, que nos debemos al amor, que nos debemos al servicio de nuestros hermanos, al servicio de los demás, que no debemos de ser aprovechados, que debemos de ser luz en el camino de los demás. Ese es el verdadero despertar espiritual. Y no es que todo va a estar como con ositos cariñositos.
y que no vas a tener problemas. Y una persona espiritual no es que no se vaya a enojar y que todo sea luz y que puedas sobrepasar sus límites. Una persona espiritual solamente está en el camino y en el descubrimiento y en el autoconocimiento propio de sí mismo, de su energía, de su vehículo, de su espíritu, de su alma. No nos confundamos con una persona espiritual y le exijamos cosas que no tienen el compromiso, porque el compromiso de una persona espiritual no es con los demás, es con uno mismo. Porque si uno mismo está bien, los demás van a poder estar bien. Porque cuando tú estás bien puedes ayudar a los demás. Y eso es lo que verdaderamente importa en el camino de tu espiritualidad. Así que si estás en este camino y te enojas, está bien. Así que si estás en este camino y no te fluye todo, está bien. Porque hay que sanar, porque hay que conocer, porque hay que fluir, porque tenemos que hacer muchas cosas. Una persona espiritual no tiene que cumplir la expectativa de nadie. Pero en el verdadero despertar espiritual vas a encontrar la verdadera libertad, el verdadero amor, la verdadera fortaleza de no deberte a nadie. En el despertar espiritual sabes verdaderamente lo que eres y de qué estás hecho. Y no te importa lo que dicen los demás, y no te dejas llevar por lo que dicen los demás, y no quieres cumplir las expectativas de los demás, y no por egocéntrico o por orgullosa u orgulloso, o porque los demás no merezcan tu respeto o tu admiración, simplemente porque sabes que no te debes a nadie, sabes que te debes a ti y a un creador. Sabes que lo que los demás dicen es proyección de los demás y es opinión de los demás, pero sobre todo sabes que lo que piensen y lo que digan los demás no está en tus manos. Ojalá estuviera en nuestras manos, ojalá pudiéramos, pero no lo está. Y cuando estamos en este despertar espiritual, entonces entiendes que cada día fluye como tú desees que fluya. Y ese trabajo que se hace día a día, y ese trabajo que se hace de manera consciente día a día, es un gran reto. Porque hay muchos obstáculos en el camino. Así que realmente te queda muy poco tiempo para voltear a ver a los demás. Porque siempre digo que cuando trabajamos en nosotros, hay mucho. Porque como dicen todos, la alegría, el amor, las verdaderas respuestas no están afuera, están adentro. ¿Quieres conocer el verdadero poder de Dios? Conócete a ti mismo y lo conocerás. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer el poder? ¿Quieres tener el control absoluto de todo? Conócete a ti mismo y darás grandes pasos en la vida, en la espiritualidad, en el entendimiento de la vida. Así que todas las personas que estamos en este camino, no sintamos que todo tiene que estar perfectamente bien. Porque como siempre decimos en nuestra filosofía base, estar bien es una decisión que se debe de trabajar día a día. Porque estar bien es una decisión propia. Estar bien no es una exigencia. Estar bien no es una esclavitud, es un modo de vida, es un estilo de vida, es empezar un hábito de vida. Que hay días, que hay circunstancias, que hay problemas, siempre los habrá. Pero de eso se trata el camino de la espiritualidad, de poder transformar la oscuridad en luz, de no irle a tus sombras, de hacer las paces con tu oscuridad, de saber que en esa oscuridad hay luz, de saber que en esa oscuridad siempre nos va a dar la oportunidad de convertirnos en algo mejor,
Que cada túnel no nos define qué somos ni quiénes somos, mucho menos define el camino. Eso es el camino de la espiritualidad. El camino de la espiritualidad no es que solo sea uno luz, es esa dualidad, porque a eso venimos, a trabajar con nuestra dualidad. Es poder saber que en tu oscuridad la puedes transformar en luz, saber que en esa oscuridad hay también sabiduría, que esa oscuridad la podemos proyectar y podemos hacer muchas cosas. Podemos pintar, podemos cocinar, podemos tejer, podemos bordar, muchas formas de proyectar nuestra oscuridad, sembrar, meditar, preguntarnos. La oscuridad muchas veces es lo que nos da la garra para tomar esa decisión, para dejar esa relación, para ir a pedir ese aumento. Así que el verdadero despertar espiritual es también honrar esa oscuridad, es no tenerle miedo, es no huir de lo que eres, de lo que has hecho, pero sobre todo de lo que has decidido vivir. Responsabilizarnos de uno mismo es la tarea más complicada que te vas a encontrar en el camino de la espiritualidad, que con suerte vas a poder empezar a hacerlo, porque la gran mayoría de las personas van a pasar por esta vida sin saber que son 100% responsables de las vidas, de tu propia vida, que hay cosas pactadas, que hay cosas diseñadas para nuestra evolución y nuestro aprendizaje, sí, pero el cómo vas a transformar y los saltos cuánticos que vas a dar para convertirte en quien verdaderamente estás destinado a ser, eso solo y exclusivamente sí va a depender de ti. Y es todo un trabajo el darnos cuenta de cómo hacerlo y cómo empezar a hacerlo. Así que tenemos un largo trabajo, tenemos un gran camino de autoconocimiento que hay que recorrer. No te vayas de este plano y no te pierdas la oportunidad de saber verdaderamente quién eres, de saber de qué verdaderamente estás hecho, de saber tus poderes, de saber tus dones. No te vayas de este plano creyendo que el poder está en otros, pero sobre todo, no te vayas de esta vida sin permitirte conocer tus poderes, sin permitirte saber que eres autosuficiente, que eres libre. No le des tus emociones a otras personas. Muchas gracias, Anaí. La abundancia esté siempre con nosotras. No permitas que tus emociones, que tu vida la dirijan otras personas. No le entregues tu vida a tu pareja, a tus padres, a tus hijos. No responsabilices a otras personas de tu felicidad. Verás que cuando nos hacemos cargos de nuestro día a día, cuando nos hacemos cargo de nuestra mente, de lo que sentimos, de lo que decimos, verdaderos milagros empiezan a ocurrir en nuestra vida. Permítete ser libre, permítete encontrarte. Y solo y exclusivamente lo vamos a lograr mirando hacia adentro, porque es adentro, no es afuera. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan. Muchísimas gracias a todos los que nos ven aquí en Instagram, YouTube, Facebook. Recuerden que nosotros somos OK, decide estar bien. Visiten nuestra página, tenemos constelaciones familiares, tomas de cacao, clases de yoga. Visiten todo, lo tenemos presencial, lo tenemos también en línea. Pueden preguntarnos si necesitan algo. Recuerden que personalizamos las sesiones a lo que su energía necesite sanar. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes por coincidir en esta bonita vida, por coincidir en esta bonita noche. Saludos a todos, les envío un fuerte abrazo lleno de mucho amor, lleno de mucha luz. Que pasen una descansada noche. Namaste.